del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y vamos ahora a ver aquí qué quiere decir eso. Y este pasaje bíblico posiblemente ha llegado a ser o es el más controversial de toda la Biblia. ¿Sabe? Martín Lutero, el gran reformador, por muchos años de su vida, llamó esta epístola una epístola de paja, que decir que no era de la Biblia. Él no aceptó, pero después sí, antes que él murió, él aceptó en los últimos años. Pero por muchos años, Martín Lutero no aceptó este libro como de la Biblia. Porque dijo, se va en contra de lo que dice el apóstol Pablo. Hay algunos que creen que Santiago y Pablo se contradicen por causa de la enseñanza en este pasaje. Pablo dice que somos salvos por medio de la fe y no por obras. Mira conmigo Efesios 2, 8 y 9. Mira, busca y no pide su lugar aquí en Santiago. Algunos hermanos prefieren no predicar Santiago por este mismo pasaje, porque no tienen miedo de explicar o no pueden explicar, pero tenemos que hacerlo. Está en la Biblia. En Efesios capítulo 2, dice el versículo 8 y 9, el apóstol Pablo, 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí Santiago dice en capítulo 2, y hemos visto que él dice que somos salvos por las obras. Y usted ve aquí entonces que dice aquí, por ejemplo, versículo 21, regresando a Santiago 2. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces, ¿hay una contradicción aquí o no? Pablo dice una cosa y Santiago otra, supuestamente. Y no solamente, vemos que Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí está 2:24. Entonces, ¿enseñaron el apóstol Pablo y Santiago doctrinas contrarias? Una buena pregunta. Por eso la hice, ¿verdad? Entonces, y vemos aquí entonces, y otra cosa, ¿será posible que el Espíritu Santo inspire a un escritor a enseñar cierta doctrina y luego inspire a otro a enseñar algo totalmente diferente? Eso es lo que dice mucho. Dice, si ve, la Biblia tiene conflictos y contradicciones y no es inspirada por Dios. Y es uno de los pasajes que utilizan para decir que la Biblia no es palabra de Dios. Hay contradicciones. No es
inspirada por Dios y plenaria, que es decir, totalmente inspirada por Dios. Obviamente el problema está con nuestra capacidad de entender y no con el Espíritu Santo. Él no va a decir una cosa Santiago y otra cosa Pablo. Y para poder mejor entender este pasaje, es necesario entonces a tomar en cuenta que existe dos tipos de fe. ¿Okay? Y aquí no se puede, en esta, mire, a mí me gusta la Reina Valera que estamos leyendo y más de la 60, ¿verdad? 1960, la revisión. Porque la primera salió en 1569. Pero a veces hay versiones, aunque no soy fanático de alguna versión, no quiere decir que de vez en cuando esa no tiene mejor traducción del griego, porque la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento en griego. Entonces, vemos aquí que hay diferencia, hay dos clases de fe que está hablando aquí, pero aquí no se puede, en esa traducción de la Reina Valera no es tan claro como en dos otras que vamos a poner aquí en la pantalla. Y la primera es la Biblia de las Américas. Y dice, ese versículo 14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede, yo tengo sobre esa fe, salvarlo? Sí, hay una clase de fe que él está hablando aquí. En la Reina Valera no encontramos eso aquí. Pero eso es. Y ahora te miro a la nueva versión internacional, que algunos de ustedes la tienen. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Quiero que vean ustedes, y me gusta mucho la versión de la Biblia de las Américas. Si no estuviera predicando de la Reina Valera, es la que predicaría yo, la Biblia de las Américas. Pero quiero que entiendan que en este caso, estas versiones están más cerca del original que lo que tenemos. A veces pasa, ¿verdad? Sucede eso. Entonces quiero que entiendan que él está hablando aquí entonces de qué fe. Entonces, es muy importante entender que hay diferencia entre una fe y la otra. Y por eso tenemos nosotros que discernir bien y estudiar bien este pasaje para poder sacar la verdad y no conclusiones erróneas. Entonces, hay dos fes, hay dos clases de fe. Y vemos entonces aquí, primero hay una fe muerta y hay una fe viva. Recuerda que el apóstol Pablo dijo que Timoteo tenía una fe no fingida o una fe genuina. Entonces, vemos aquí entonces que vamos a ver las dos características que encontramos aquí de las dos clases de fe. ¿Cuál es la fe que salva y la fe que no salva? Vamos a hablar primero de la fe que está muerta. Y las características de una fe muerta encontramos aquí en versículos de 14 al 20, 2:14 al 20 de Santiago. Entonces, primero él dice en 14, de hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O como hemos visto, ¿esa fe salvarle? Primero, hermanos, 3 veces Santiago nos advierte en este pasaje que la fe sin obras es muerta. Mira conmigo, versículo 17. 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Después usted mire el versículo 20. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y después lo dice en 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nos está dando a entender que una fe muerta no salva. Pero es muy parecida a una fe viva en el principio. Es como el trigo y la cizaña, se miran iguales, se ven iguales, pero con el tiempo va cambiando. Entonces, esta es una advertencia y también una aclaración para algunos aquí, tal vez otros mirando el internet, que la verdad es
es tu deber y tu responsabilidad de asegurarte de cuáles de las dos en cuáles de las dos usted está confiando. Ahora, eso es muy importante. Entonces, vamos a hablar entonces de las características de una fe muerta primero. Y en lo que sigue es una lista de algunas de las características, ¿ok? No todas, pero de una fe muerta. Vamos a limitarnos unas cuantas, porque yo quiero también hablar de la otra fe. Entonces tengo aquí 3 cosas que encontramos. Primero, observe, una fe en palabras solamente. Si usted mira aquí el versículo 14 al 18, ¿cómo comienza? Hermano mío, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Ok? Lo ve usted aquí. Y después, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿qué es lo básico que necesitamos? Comida y ropa. Y alguno de vosotros les dice, ¿ves? Ir en paz, calentados y saciados. ¿Pues con qué? Pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo. Es que tiene la capacidad, la habilidad de dar, pero no dan, porque son indiferentes. Y después versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces, vemos aquí que la lengua habla, y usted mire también, usted viene aquí, hermanos, que es fácil hablar y decir cosas. Y esa fe muerta no es problema. Uno puede declarar, yo tengo fe, yo soy cristiano, yo amo al Señor. Y muchos lo hacen. Y creen que son salvos porque dice, yo tengo fe. Sí, tú tendrás fe. Pero ¿qué clase de fe tienes tú? ¿Sabe? Por ejemplo, si yo estoy hay un naufragio en el alta mar, en un barco no muy grande, y yo traigo, yo tengo comida por un mes, y yo estoy contento porque traigo comida, ojalá que alguien me encuentre dentro de un mes, y cuando abro la caja yo veo la comida, y el plátano, el banano, lo que sea, era plástico, parecía de verdad. Pues qué bonito, puedo decorar mi barco, pero no puedo comer. O se ve la carne, qué hermosa, y era un plástico, y era vinil, era semejante a una carne, pero no era carne. Y a veces ha pasado, hermanos, yo visito unas casas que tienen unos adornos tan real, se ve como pan dulce, tan bueno y tan, pues lo toques, hombre, es piedra, o cerámica, ay, bonito, se ve muy bien, pero no sirve para nada si tienes hambre. Es un buen adorno, pero no es alimento. Y así es la fe muerta. Se ve como una fe verdadera y engaña al mismo corazón del que cree que tiene esa fe. Pero un día llegará a la presencia de Cristo de que no era una fe verdadera, era una fe muerta. Es una advertencia solemne aquí para todos nosotros. Entonces, observe el verbo, decir, también encontramos 14, 16 y 18. Dice, decir. Y entonces, en otras palabras, hay mucho hablar y poco andar. Entonces, y es casi lo mismo que estaba diciendo a los cristianos y tal vez inconversos también, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabe? Es una cosa si yo soy engañado por alguien que fue muy astuto y compré un mugrero porque me vendió, pareció tan bueno y no sirvió para nada, pero él me engañó. Es otra cosa si yo mismo me engaño. ¿Ves? Y esa es la cosa, engañando a vosotros mismos. Cuidado, no te engañes. Estamos hablando de tu alma. Estamos hablando de la eternidad. ¿Dónde vas a vivir por todo? No tanto vivir. Si vas al infierno, vas a existir por toda la eternidad. Vivir es con Cristo. El infierno o el lago de fuego, que es su fin, es una existencia horrible. No es vivir, es la segunda muerte, dice Apocalipsis. Entonces,
Vemos aquí una fe en palabra solamente. Y hay muchos que hacen eso. No parece haber ninguna acción de parte del profesor en Cristo. Digo profesor que está profesando, que conoce a Cristo. Hizo una profesión. ¿Sabe cuánta gente en las iglesias? Y hermano tal, él hizo una profesión de fe. Oh, y él profesión de fe y después ni siquiera aparece en la iglesia y no hay cambio en su vida. Profesar es una cosa, pero poseer es otra. Y después vemos también no más una fe en palabras, solamente una fe intelectual, pero no de corazón. Es decir, cuando tú tienes Cristo en la cabeza, pero no en el corazón. Entonces, ¿desde dónde dice eso? Bueno, mira el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues sí, yo no creo en otro Dios. Yo creo en un Dios, yo creo en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Yo creo en Dios. Ok, bien haces. No es malo creer en Dios. Sería una tontería no creer en Dios. El necio dice en corazón que no hay Dios. Qué bueno que tú crees. Hay borrachos en la cantina que creen en Dios también. Pero mire, también los demonios creen y tiemblan. Creen mejor que tú, porque ellos tiemblan. Entonces, y vemos aquí entonces una profesión sin posesión de Cristo. Profesar es una cosa, poseer es otra. Entonces, es una fe intelectual. Y nada más, cuando usted lee en Mateo 7, en el fin del Sermón del Monte, en el fin del capítulo 7, donde, y Señor, no he profetizado en tu nombre, yo creo en ti, y en tu nombre he echado demonios, y en tu nombre he sanado, y eso lo he hecho. Apartado de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. Profesaron, pero ni conocieron, no lo poseyeron. Porque para poseer al Señor, tienes que tenerlo en tu corazón, y tu cuerpo se convierte en templo de Dios, porque Dios ahora vive en tu corazón. Entonces, una profesión sin posesión de Cristo. Y usted mira conmigo Romanos, porque ¿cómo entra Cristo en nosotros? Obviamente no físicamente, por medio del Espíritu. Entonces, en capítulo 8 de Romanos, mira lo que dice. Y vamos a empezar en el versículo 9, Romanos 8, 9. Capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Así es el mundo, así son los que no tienen a Cristo, así viven. Sino según el Espíritu. E mayúscula, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Tanto que el Espíritu Santo es titulado Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo en el mismo versículo, dándonos a entender que Cristo es Dios. Aquí está el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tú diga lo que tú quieras. ¿Sabe? Con los mormones tocan la puerta, ¿qué dicen? Que son cristianos. Ni dice mormones, o dice santos de los últimos días. No son santos, hermanos. Son engañados. Entonces hay que cuidar. Los testigos de Jehová lo mismo. Dicen que son cristianos. No son cristianos. No poseen a Cristo. Entonces, veamos aquí versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, no con vosotros, en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Hermano, este cuerpo que yo tengo se está envejeciendo, y de ustedes también. Si alguien dice, no, hombre, hermano, se ve más viejo, y que ustedes que miran hacia el espejo. Todos estamos envejeciendo, ¿ok? Entonces, así es, ¿ok? Yo no soy un bicho raro, yo ando como todos, ¿ok? Entonces, pero el cuerpo se está muriendo. Y un día se va a morir por completo. Pero gracias a Dios, el Espíritu de Cristo entró en nosotros. Y mira lo que dice ahora el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel, ahora no es Espíritu de Cristo nada más de Dios, pero del Padre. El Espíritu del Padre que levantó a su Hijo. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, es una garantía, como dice en inglés, down payment, es un enganche. Tenemos el Espíritu Santo, somos sellados hasta el día de la redención. Y la prueba que seremos resucitados por Cristo y con Cristo y en Cristo es por Cristo que vive en nosotros por su Espíritu. Entonces, pero ¿cómo recibe uno el Espíritu así? Por una fe verdadera. Entonces, cuando uno tiene una fe intelectual, pero no espiritual, uno, además, tiene una profesión de Cristo, pero no tiene la posesión de Cristo. Cristo no está dentro de uno. Y esa es la fe muerta que le engaña a uno. Y después vemos también una fe inferior a la de los demonios. No me equivoqué. Si usted tiene una fe muerta, su fe es inferior a los demonios. Ellos tienen una mejor fe que tú. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Ellos creen en la existencia de Dios. ¿Ok? No son ni ateos ni agnósticos. Aquí dice, los demonios también creen. No tengo que estar explicando. Ahí dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, como dice en inglés, big deal, ¿verdad? Ok, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen, hermanos. Ningún demonio es ateo. Eso es lo irónico. Los hombres son ateos, fueron hechos a imagen de Dios. Son ateos. Hay muchos, no todos, obviamente. Los demonios no fueron hechos a la imagen de Dios y no existe ningún ateo. Trata de analizar eso. El hombre hecho a la imagen de Dios y hay tantos que son ateos. Los demonios no fueron hechos a imagen de Dios, son ángeles caídos, pero no hay ninguno que es ateo. Lo vemos entonces, si tú eres un ateo, eres peor que un demonio. Y si tú tienes una fe muerta, tu fe ni equivale a la del demonio. El demonio, porque él no más cree, él tiembla. Y ellos reconocen que Cristo es el Hijo de Dios. Si usted mira conmigo Mateo 8:29. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios en Mateo 8, en versículo 29. Y dice así la palabra de Dios. Cuando él llegó a la orilla, ¿verdad? Había endemoniados. Pero mire el versículo, o el 28 también mejor. Cuando llegó a la orilla, 8:28 de Mateo, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. ¿Por qué? Porque el diablo, él tiene el imperio de la muerte. Y cuando una persona endemoniada anda más cerca de la muerte. Y él andaba ahí entre las tumbas, los sepulcros. Feroces en gran manera. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y Cristo fue donde nadie pudo ir. Y clamaron diciendo, ahora no son los hombres que están hablando, son los demonios dentro de ellos. Y uno tenía una legión de demonios que era 6,000 demonios. Cuando entraron en el acto de puercos, de cerdos. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Sí? Sabían que él era Hijo de Dios. Sabían que él era Jesús. Entonces vemos aquí, ellos reconocieron que Cristo era el Hijo de Dios. Hay muchos hoy que todavía no reconocen eso. En su día lo crucificaron porque creyeron, se hizo Dios, diciendo que era Hijo de Dios, que Dios era su Padre. Pero los demonios sabían. Y vemos también algo más. Ellos saben que Cristo es juez. Mira lo que dice. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que les quedaba un día en que ellos serían aventados al lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos sabían que él era juez. Pero estaba preguntando no si lo iba a hacer, pero antes de tiempo. Ellos sabían también que Jesús es juez. Y usted quiere saber cómo les irá sin Cristo, si con tu fe muerta, leer capítulo 20 de Apocalipsis sobre el gran trono blanco y verás, capítulo 20, y ahí verás el fin tuyo. Pero es el fin de este mundo,
pero nunca vas a terminar tu fin porque irás al lago de fuego por toda la eternidad. Trata de pensar lo que es la eternidad, ¿ya? Entonces, ellos saben que Cristo es Hijo de Dios y que Él es juez. Y ellos creen en un lugar preparado para ellos. Ustedes saben, mira Apocalipsis 12. Mira Apocalipsis 12. ¿Sabe que el diablo está bien enojado, hermanos? El diablo está bien enojado. Y mira lo que dice el capítulo 12 de Apocalipsis. Mira lo que dice, y vamos al versículo. Ahora mira aquí. Ok, versículo 12. 12 de Apocalipsis. El último libro de la Biblia, más fácil para encontrar. Ok. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Que dice, alégranse en el cielo porque Cristo viene. Pero dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Por qué? ¿Por qué está enojado el diablo? Sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, el diablo, él sabe. Lo que él quiere hacer es llevarse consigo lo más que él pueda. Entonces, él te va a ayudar con tu fe, mientras tu fe es muerta. Y te hace creer que tú eres salvo. Y después vas a estar en agonía con él en el lago de fuego por toda la eternidad, porque hiciste caso a tu corazón en vez de las escrituras. Y tu corazón te engaña. Okay, entonces, muchos dicen, oh, yo creo con todo mi corazón. Oh, un momento. La Biblia dice que el necio confía en su propio corazón. ¿Ok? El necio confía en su propio corazón. No confía en tu corazón. Confía en las escrituras. Confía en la Biblia. No confía en los shows que tú miras en la televisión. Ellos opinando sus cosas. No anda fijando lo que dice gente que ni sabe lo que están hablando. Son como ciegos guiando a los ciegos. Tú tienes que hacer caso a la palabra de Dios. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo, cuidado. Algunos están en peligro porque están confiando en su fe y es una fe muerta. Vemos entonces aquí que esa fe muerta, el que trae esa fe es inferior a la de los demonios, porque ellos saben lo que les espera. Ellos saben quién es Jesús, ellos tiemblan, pero muchos andan tan ciegos, andan como un pingüino en África. ¿Se imagina un pingüino en África? Cuando usted piensa un pingüino, ¿qué piensa? Que en el hielo, en África, fuera de lugar. Y así andan muchos, tan perdidos, tan idos, y creen que son salvos y no entienden que en vez de las calles de oro les espera llamas ardientes, ardiendo en el infierno. Y no entienden eso, porque confían en su fe muerta, no fe viva. Entonces vamos ahora a ver las características de una fe viva. Y es lo que está Santiago tratando de hacernos ver aquí. Y veamos entonces, primero, vamos a ver aquí una descripción de una fe viva. Es una fe no fingida. Usted lee 2 Timoteo cuando quiera, 1:5, dice una fe no fingida que hubo primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice y también en ti. Y él tenía una fe no fingida. Una fe no fingida es sinónimo con una fe viva, no muerta. Entonces, primero, tenemos que ir a Efesios para poder entender eso. Si usted va a Efesios 2, versículos 8 y 9, verá algo interesante. Vamos a Efesios 2, capítulo 2. Hemos leído eso, ¿recuerda? Por fe, no hay que buscarla si no quiere, pero por gracia soy salvo por medio de la fe. Eso no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Pero tomen en cuenta, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y si ha de tener una persona, de tener una fe viva, es por la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios es el que nos bendice. Pero si usted mira aquí, hermanos, no hay que, mira primero, regresamos a Santiago. ¿Quién nos da la fe? ¿Quién nos salva? Pues mira aquí capítulo 1:17 de Santiago. Toda buena dádiva
Y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, que es segura. Ahora, ¿cómo somos salvos? Por la fe. ¿Cómo? Por medio de la gracia. Por la gracia de Dios me dio la fe para poder ser salvo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Ahora que él habló de la buena dádiva y todo don perfecto, ¿qué es el versículo 18? Él, del Padre de las luces, Padre celestial, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, por la palabra. ¿Ven ustedes? Entonces, vemos aquí, para que seamos primicias de sus criaturas, que somos los primogénitos, lo mejor de todas las primicias. Lo vemos entonces aquí, el Padre nos da la fe, pero también el Hijo nos da la fe. No hay que buscarlo ahora, pues usted mira después de Hebreos capítulo 12, dice que nuestra mirada está en Jesús, pon los ojos en Jesús, que el autor y el consumador de la fe. Mi fe, el Señor Jesús me dio esa fe para ser salva. Ahí dice en Hebreos 12, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos bendice con esa fe. Y también el Espíritu Santo. ¿Cuál es un fruto del Espíritu? Fe. En Gálatas 5:22, fruto del Espíritu. Y usted ve, uno de los 9 manifestaciones es fe. Es fe, en 5:22 de Gálatas. Entonces, la Trinidad, Dios nos dio la fe. Entonces, tiene su origen en la gracia de Dios. Por eso dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por la gracia, el Padre me lo dio, el Hijo me lo dio, el Espíritu me lo dio. Es un don de Dios, es un don perfecto, es una dádiva. Okay, entonces, si usted tiene fe, dale gracias a Dios. Es por la gracia de Dios que usted es salvo por medio de la fe. Es un don de Dios. Nunca te mira al espejo, ay, tú eres bueno, tú tienes mucha fe. No, tú eres bueno para nada. La fe viene del Señor, Él nos dio la fe para poder ser salvo. Viene de Él, porque la fe es un don. En otro lugar se llama un fruto del Espíritu, pero viene no de ti. Tú eres un recipiente, tú recibes la fe, pero viene de Dios. Okay, entonces esa es la fe viva, porque mi Dios es un Dios vivo y no me va a dar una fe muerta. Él me da una fe viva. El diablo me dará una fe muerta. La carne me dará una fe muerta. El mundo me engañará, pero no el Señor. Lo vemos ahora, produce también esa característica de esa fe, produce un cambio radical en la vida del que la posee. De verdad, si tú la posees de verdad, esa fe va a producir un cambio en tu vida. Y si no ha cambiado, pero no tienes esa fe, no te engañes, tu fe está muerta. Eso es lo que está diciendo aquí. Y si usted cree que me equivoco, nada más que Santiago dice, leer primera de Juan. Ahí tú ves, o eres o no eres salvo. Primera epístola de Juan. Pero bueno, el ejemplo de Abraham. Usa Abraham, nuestro padre en la fe. Abraham, él es padre, ¿sabe? Abraham es padre en la fe de los judíos, de los cristianos, aún los musulmanes. Creen que Abraham es su padre por medio de Ismael. Él es padre de muchos, Abraham, pero es padre en la fe nuestra. Entonces, cuando leemos aquí, versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Eso pasó en capítulo 22 de Génesis. Pero fue en capítulo 15 donde Dios le prometió una descendencia más que las estrellas, más que la arena de la playa, del mar. Y dice que le creyó. Y dice en 15:6 de Génesis, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No le creyó en Dios. Creer en Dios, cualquier demonio puede hacer eso. Creer a Dios. Ahí está Génesis capítulo 15. En versículo 6. Entonces, vemos que ejemplo de Abraham, primero, su fe produjo obediencia. Él fue obediente. En versículo 21 y 22.
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac? ¿Por qué les ofreció? Porque Dios le dio que lo hiciera. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Ajá. Dice aquí, y que la fe se perfeccionó por las obras. Sí, la fe se perfecciona. Una fe viva crece, se desarrolla. Un niño que nace muerto es como un aborto, no va a crecer, no va a tener hambre. Pero un niño que nace vivo llora porque ya quiere comer, tiene frío. Se nota que se va desarrollando y va creciendo. Bueno, la fe verdadera se desarrolla, va creciendo. Una fe muerta sigue igual. Tú vives una vida rutinaria. Es una religión que trae. Tú vienes a la iglesia, te calienta una banca, da un dinerito y ya cumpliste. Eso es una fe muerta. No cambia tu vida. No hay cambio radical en tu vida. Entonces, él fue obediente. Pero también, ¿por qué? Porque él creyó a Dios, no en Dios. Cualquier tonto puede creer en Dios, pero un gran hombre fiel, una mujer fiel, es la que cree a Dios. Y le va a costar. Le costó a Abraham su hijo. Él no sabía que Dios iba a proveer un animal, un carnero. Él no sabía. Él pensó que iba a morir. Mas él tenía fe. Usted lee Hebreos 11. Ahí dice que Abraham creyó al que le prometió. Él sabía, si yo mato a mi hijo, lo va a levantar. Pero Dios no lo permitió matar a su hijo. Y vemos entonces, él creyó a Dios. Y usted encuentra eso mucho en la Biblia, hermanos. En Romanos, Primera de Juan y aquí en Santiago. Hay que creer a Dios. Eso es la fe viva. Una fe muerta cree en Dios. Pero una fe viva, más que cree en Dios, cree a Dios. Lo que Él dice. Entonces, Él fue justificado por sus obras. ¿Por qué? Vosotros veis pues, versículo 24, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque si no hay obras, no es porque nunca hubo fe. No es que somos salvos por la obra, somos salvos por fe. Pero cuando somos salvos por esa fe verdadera, va a producir obras. Mire conmigo un lugar interesante. Mira 1 de Corintios capítulo 6. Es un versículo tan hermoso aquí. Y usted mira 1 de Corintios capítulo 6. Mira lo que dice aquí. Y dice, versículo 9. No sabéis, 6:9 de 1 de Corintios, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? No son salvos. No erréis, otra vez dice, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Mucho pecado de sexo aquí, ¿verdad? Fornicación, adulterio, efeminados. Eso hablando aquí de homosexualidad. Y también, esos son lesbianas porque son afeminados. Ellas se hacen con hombres. Después dice, ni los que se echan con varones. Aquí está hablando homosexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Toda esa clase de gente. Y dice, y esto erais algunos. Ustedes eran, pero ya no son. ¿Ok? Y dice aquí entonces, ¿por qué? Porque ellos tuvieron una fe verdadera que los cambió. Eran homosexuales, eran lesbianas, eran ladrones, eran fornicarios. ¿Sabe? Una de las cosas que he notado, cuando alguien de veras recibe a Cristo, es muy común aquí en la cultura, viviendo juntos, unión libre, que no es libre, es pecadora. Pero el hecho es unión pecadora. Una de las primeras cosas que sucede, cuando alguien de veras tiene una fe viva, se sienten incómodos y dejan de hacer eso. Entonces, homosexuales, yo he oído, hermano, yo he visto, mi esposa y yo vimos juntos 2 lesbianas que se entregaron a Cristo y dejaron de dormir juntas esa misma noche y estaban casadas yo creo, pero se entregaron a Cristo y cambiaron, ahora dan su testimonio. Eso de que, bueno, es que yo creo, pero no, lee la Biblia aquí, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, apartados, ya habéis sido justificados en Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es una fe verdadera. Tú diga lo que tú quieres, yo tengo fe. ¿Y tu vida qué? ¿Y tu vida qué?
Si tu vida no concuerda con lo que dice la Biblia, tú estás viviendo una mentira, o tal vez estás viviendo lo que tú crees, ¿verdad? Pero tú estás mintiendo con tu boca diciendo, yo tengo fe. Tú no tienes fe. Tal vez tú tienes fe, pero una fe muerta. Y esa fe te va a llevar a las llamas eternas del infierno. Se lo digo. Dice, eso no es muy bonito, pastor. No. ¿Y lo que tú haces delante de Dios es bonito? Viviendo como vive. O maldiciente y diciendo vulgaridades. Tú vienes aquí sonriendo, hablando muy bonito en la iglesia, en la casa de otra persona. Y él habla de eso, de la fuente, de agua dulce, agua amarga. ¿Cómo es eso? De misma boca tú alabas a Dios, después llega a la casa. Hay palabras que ni aquí queremos decir. Come on. ¿Dónde está tu fe? Entonces, por eso Santiago dice, no te engañes. ¿De veras eres salvo? Entonces, y después vemos aquí entonces, algo más de Abraham. Mira el versículo 23. Y esto es una cita de Isaías 41:8. Y 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó no a Dios, y le fue contado por justicia, y no eso es todo, y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Tu fe verdadera te convierte en amigo de Dios. Tu fe muerta quiere decir que tú sigues siendo enemigo de Dios. Y él habla de eso en capítulo 4. Si quieres ser amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Una fe verdadera, una fe viva, tú eres hijo de Dios. Una fe muerta, engañosa y te engañó, tú sigues siendo enemigo de Dios. No hay otra. O eres amigo o eres enemigo de Dios. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay un medio. No hay. Ok. Vemos entonces aquí el ejemplo ahora. Todo ser humano es amigo de Dios o es amigo, todo ser humano es o amigo de Dios o enemigo de Dios. Compara Santiago 2:23 con Santiago 4:4. Ahí dice. Y vemos ahora también ejemplo de Rahab. Y Rahab, ella tenía al Señor, temió al Señor. Usted lee Josué 2:9 y 10, se ve que ella, ¿sabe qué es? Léelo rápido. Mira conmigo, Josué, en capítulo 2, cuando están ya van a cruzar, y me dio los espías, 2 espías, y Rahab los escondió, ¿recuerdan? En Josué capítulo 2, y mira lo que dice aquí, ¿ok? 9 y 10, 2:9. Y dice aquí, ella está hablando con ellos, Rahab. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Es decir que todo tiene miedo, pero así como una fe muerta y fe viva, hay un temor vivo y un temor muerto. Todos tenían miedo, sabían, pero ella ejerció su fe. Entonces, ella sabía que Jehová es el Todopoderoso. Él ayudó a su pueblo, lo sacó de Egipto, abrió el mar. Pero también en el desierto lo destruyó 2 reyes. Y aquí ahora están. Muchos tenían miedo. Pero ella usó el miedo para bien. Y lo convirtió en una fe viva. Y por eso usa ella como un ejemplo aquí en Santiago. Hay gente que tiene miedo de Dios. La Biblia dice, los cobardes no entrarán. Hay mucha gente que tiene miedo de Dios. Pero no es un temor sano. No está basado en una fe viva. Es una fe muerta. Tienen miedo. Como Adán y Eva tenían miedo y se escondieron de Dios. Muchos se esconden de Dios. No quieren entregarse al Señor. Le da miedo entregarse al Señor. ¿Qué va a pasar si vos tenés que deshacerme de eso o del otro? Tienen miedo. Estos son los cobardes que no entran al cielo. Pero los que se dan cuenta de este miedo y se entregan al Señor. Señor, ten misericordia de mí. Ahora este miedo
no muy sano, ahora se convierte en un temor sano. ¿Ok? Y una fe muerta a una fe viva. Entonces, ella temió al Señor. Ella actuó fielmente debido a su temor. ¿Por qué? Ella escondió los espías, después los envió en la noche. Y ella puso en acción su fe. Por eso los dos escaparon con vida. Y ella fue justificada por sus obras también. Su obra demostró que ella era una mujer de fe. Versículo 25. Asimismo Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ven ustedes, y ella fue justificada por sus obras. Dios la salvó a ella y a toda su familia. Cayó todo el muro, pero excepto su casa. Y su casa estaba en el muro. Esa parte no se cayó. Y ahora, hermanos, algo muy bonito. No hay tiempo ahora para buscarlo. Pero cuando tenga oportunidad, verán ustedes. Ella estaba en la genealogía de Jesucristo. Tuvo un esposo llamado Salmón. ¿Okay? Y después de él ella era, escúchame bien, la hija de Booz. Perdón, ella es la madre de Booz. ¿Y quién era Booz? El esposo de Ruth. ¿Y quién era Ruth? La abuela de David. Una ramera como Rahab era la bisabuela del gran rey David. Y qué privilegio. Ella está en la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Quién era Cristo? Hijo de David, pero también por medio de Rahab. Ella se convirtió en una gran mujer bendita. ¿Ok? Dios puede cambiar cualquier... Es que esa mujer se acostó quién sabe con cuántos hombres. Era su negocio. Y Dios la perdonó y la convirtió en la bisabuela del rey David. Imagine usted dice, es que Dios no me puede. ¿Cómo que no se pudo perdonar a Rahab? ¿Cómo no usted? Porque usted no tiene esa fe viva. Pídele al Señor, Él es el dador de la fe. Él te la dará. Dile, Señor, dame esa fe que yo necesito. ¿Sabe qué yo digo a cualquier persona aquí? Si tú no tienes fe, como quiera ore. ¿Sabe qué? Sea sincero con Dios. Sí, Señor, ahí cuando está solo en su cama, en su cuarto, ore al Señor. Señor, yo no tengo la fe necesaria. Yo no creo que tú eres todopoderoso, pero dame la fe si tú puedes, porque yo no tengo esa fe. Sea sincero con Él. Si tú no tienes la fe, confiésalo. Dile, Señor, yo no tengo esa fe. Pero ¿sabe qué? Él prefiere oír la sinceridad, una oración sincera de un hombre con poca fe, que uno que cree que tiene tanta fe y su fe está muerta. Nada más ve a tu Señor y dile, Dios, dame esa fe. Pero la fe verdadera produce obras. Y es lo que estaba diciendo en todo aquí Santiago. Dice, examina tu fe. Y ahora también esa fe viva produce en el creyente una vida de buenas obras. ¿Sabe que por eso fuimos creados, hermanos? Y sabe, en Efesios 2, ahí dice, después que él habla de que somos salvos por la gracia de Dios, por fe y todo eso. Y después él dice en 2:10, porque somos... Es una continuación, cuando él dice, porque no, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y él sigue, porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere que tú andes en buenas obras. Si tu fe es viva, Él te pondrá en esos rieles de buenas obras. Si tu fe es muerta, te baja con tu religión. Dice que tú eres cristiano, todo lo que tú quieres, pero no eres cristiano, porque tu fe es muerta. Entonces, por esto fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿no es interesante que incluso el apóstol Pablo, él habla de buenas obras después de hablar de la fe? En los 3 versículos, capítulo 2, versículo 8 al 10 de Efesios. Lo mismo aquí que Santiago. Entonces, ¿qué es la conclusión? Y presta mucha atención. ¿Ok? Son 3 cosas que le voy a decir. Primero, no somos salvos por obras. La Biblia dice, en Romanos 4, me habla de Abraham, el ejemplo, que él no fue salvo por obras. En Tito 3:5,
Nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho. No nos salvó por obras, Tito. Ahí dice 3:5. No somos salvos por obras. La obra no te va a salvar. Y no somos salvos por la fe y por las obras, ¿ok? Entonces, fe y obras. No. Tú tienes fe, ahora estás trabajando para ser salvo. No te va a servir. Pero somos salvos. No somos salvos por obras. No somos salvos por la fe y por las obras. Solo somos salvos por una fe que obra. Si tu fe produce obra en tu vida, si tu fe produce cambio radical en tu vida, esa es la fe que te salva. Esa es la fe que te salva. Tú no puedes obrar por tu salvación porque estaría comprándolo, obrando y Dios estaría endeudado. Dios no está endeudado a nadie. Es dádiva de Dios, es un regalo de Dios. La Biblia dice que la paga de la muerte, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿No es así? Por medio del Señor Jesucristo. Lo que le quiero decir es, tu fe, si no produce obras, no te va a salvar. Tu obras, si no tienes fe, no te va a salvar. Pero si tú tienes una fe que obra, una fe que produce obras y cambios en tu vida, esa es la fe verdadera. Esa es la fe que te va a salvar. Esa es la fe que Cristo busca. Porque cuando invocamos en su nombre, Él está mirando el corazón. ¿Qué clase de fe tienes? Entonces, cada uno aquí, es tu deber de saber si la fe que tú tienes es una fe viva o muerta. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, ¿por qué estamos aquí? Porque nuestros espíritus están en nuestros cuerpos. Al momento que tu espíritu se va del cuerpo, puede ser el hospital, puede ser tu casa, puede ser un accidente. El día que tú ya no estás en tu cuerpo está muerto. El que da vida a tu cuerpo es tu espíritu. Entonces, si tú de veras tienes una fe verdadera, esa fe produce obras. No hay otra. Eso es lo que nos salva. Es lo que te salvará. Y si eres salvo, es lo que te salvó. Vamos a poner de pies, por favor. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este día. Gracias, Padre, por tu amor. Señor, si alguien aquí todavía anda engañado, confiando en una fe muerta, no hay cambio en su vida, no quiere soltar de algo, como el rico joven, no quería soltar su dinero. Padre nuestro, tú sabes, tú quieres que seamos fieles, pero tú quieres que nuestra fe sea una fe viva y no una fe muerta, porque una fe muerta no produce vida. Y Padre nuestro, abre los ojos, abre las mentes, abre los corazones. Te pido que nadie salga de este lugar sin primero esté seguro que él posee o ella posee una fe verdadera, una fe viva, una fe salvadora. Padre nuestro, nuestros corazones nos engañan, pero tú puedes, Señor, desengañarnos. Muéstranos si somos salvos de veras o no. Y si no, hoy es el día de la salvación. Por favor, Padre, te pedimos eso en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.